Entonces, como yo les he dicho, para balancear cualquier ecuación química, que es la representación de un fenómeno químico, de una reacción química, tenemos que seguir los siguientes pasos. Aquí les pongo ejemplos cómo vamos a balancear. Entonces, dice, hidrógeno más bromo molecular, que son los reactivos, produce ácido bromhídrico. Esto ya lo vimos en clases anteriores en formación de ácidos hidrácidos. Y para que se cumpla la ley de la conservación de la materia, que dice el mismo número de átomos de los reactivos tienen que estar en el producto, para lo cual utilizamos los coeficientes estequiométricos, que son números que me indican la cantidad de moléculas. Este coeficiente lo escribimos en la parte anterior de la fórmula. Entonces, aquí tenemos 2 hidrógenos. Dice en el producto tenemos 1. Cogemos y utilizamos el número 2, que es el coeficiente. Y se iguala 2 hidrógenos, 2 por 1, 2. Aquí tengo 2 bromos en el producto. 2 por 1, 2. Se igualó. Ahora, los pasos para hacer el balanceo o igualación de ecuaciones dice, primero tengo que igualar metales. Luego, los no metales o los radicales luego tengo que ir al hidrógeno y al último el oxígeno. Ese es el orden que tenemos que ir haciendo, ¿no es cierto? Ya. Vamos a plantear otro ejemplo. Dice, óxido sulfuroso más agua serían los reactivos. ¿Qué me produce? Un óxido ácido más agua me produce un ácido oxácido. ¿Cuál es este ácido oxácido? Primero, hidrógenos. 2. Luego el azufre. Y al último, el oxígeno. Eso corresponde esta fórmula al ácido sulfuroso. Ahora vamos a ir contando, ¿no es cierto? Ya. Primero, dice metales. No hay metales, ¿no es cierto? No metales, correcto. El hidrógeno. Aquí están 2, en el producto están 2. El azufre. Está 1, azufre 1. Y al último, el oxígeno. Oxígeno 3, oxígeno 3. Ahí constato, verifico que la ecuación química de este fenómeno está bien realizada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya. Otro ejercicio que está ahí ustedes, que lo hicimos con ustedes, ¿sí? Está, por ejemplo, dice, el gas metano, CH4, más una molécula de bromo, produce
el tetrabromato de carbono más el ácido bromhídrico. Ya. Ahí tenemos. Entonces tenemos que ir igualando. ¿Sí? Igualando es la palabra correcta. Ya. Veo, observo. ¿Sí? Ya. Aquí tenemos, por ejemplo, dice 2 bromos. Acá en el producto tengo 4. Está desigual. Busco un número, ¿no es cierto? Para igualar. En este caso, el 2. Ya. Pero tomarán en cuenta que acá hay otro bromo. Sería 3. ¿No es cierto? Tomarán en cuenta. 4 más 1, 5. Acá tengo 2. Entonces hay que ir pensando, viendo. 3. Ya. ¿Cierto? Aquí tengo, facilito, 4 hidrógenos. Acá solamente tengo 1. Podría jugar 4. Ya, correcto. 4 se igualó, ¿no es cierto? Entonces vayamos, trazamos una liñita ahí, dice 4 hidrógenos. Ya, 4 hidrógenos. Ya, lo que está igual, vamos, ¿no es cierto? Tabulando. Ahora, ¿qué me dice bromo? 4 por 1 más 4, tengo 8. Acá tengo 2, me hace falta 6. Busco un número que multiplicado por 2, ya. Entonces, 4. Bromo tengo 8. Bromo tengo 8. ¿Cierto? Ya. Ahora sí, ¿qué más me toca ver? Ya. Carbono, tengo 1. Carbono tengo 1. Y veo que se ha igualado, ¿no es cierto? Ya. Asimismo, jóvenes, hicimos ejercicios de química inorgánica de los diversos compuestos, como por ejemplo, ácido nítrico más el hidróxido de calcio, que así les voy a plantear a ustedes. Ustedes tienen que poner los productos. ¿Sí? Usted tiene que poner los productos. Yo le doy los reactivos. Usted tiene que saber qué productos va a obtener. ¿Qué les he dicho? ¿Qué se les ha enseñado? Toda molécula tiene que una parte positiva y una parte negativa. Esto sería lo positivo, todo esto lo negativo. Esto es lo positivo, todo esto es lo negativo. Estos ejercicios corresponden a sales oxidales neutras que vimos anteriormente. ¿No es cierto? Yo les enseñé y les dije, esta parte positiva se une con esta parte negativa. Y siempre tenía como primer producto agua. ¿No es cierto? Más lo que me sobra, que vendría a ser la sal oxidal. ¿Qué me sobra? Calcio, NO3, 2 veces. Ahí está bien escrita la reacción química, la ecuación química. Ahora tengo que igualar. Viendo, ¿no es cierto? Ya. Desen cuenta. Ya. Primero dije metales. ¿Cuál es el metal? El calcio. Calcio, hay uno en los reactivos. Aquí está un calcio. Estamos igualados. Segundo, dije, no metales o radicales. Lo que está entre el paréntesis corresponde a un radical. Aquí tengo 2. Aquí solamente tengo 1. ¿No es cierto? Entonces,
igual. 2 por 3, 6. 2 por 3, 6. ¿Es cierto? Esto es como que fuese un solo compuesto. Eso es un radical. ¿Cierto? 2 por 1, 2. ¿Por qué? Aquí están 2. Ah, sí. ¿Sí? Ya. Correcto. Ahora, ¿qué me falta igualar? El hidrógeno con el grupo oxidrilo, ¿no es cierto? Que forma agua. 2 hidrógenos más 2, 4, ¿no es cierto? Acá solamente tengo 2. 2 moléculas. Vean. Todos esos ejercicios hicimos. ¿Sí? ¿Cierto? Anteriormente lo que yo les planteaba y hacíamos, pero no les dije, vamos a balancear, ¿no es cierto? Ya. Yo les puse, ya, tengo que aumentar otra molécula, les, más calcio, 1H y otro OH, es lo mismo, ¿no es cierto? Lo que para que me entiendan yo les enseñaba así, abiertas las fórmulas. ¿Qué les dije? Este hidrógeno con 1H, una molécula de agua. El otro hidrógeno, vean, me sale 2 moléculas. Eso les enseñé. Lo que hoy estamos utilizando, ¿qué? Números que son los coeficientes, ¿cierto? Que me indican la cantidad de moléculas. ¿Cómo va a leer usted químicamente? Una molécula de gas metano más 4 moléculas de bromo produce una molécula de bromuro de carbono más 4 moléculas de ácido bromídrico. Eso es leer en química. No me vendrán CH4. ¿Sí? Preguntas. Preguntas, jóvenes. Ya. Siguiendo con el estudio, ¿sí? Vamos a revisar lo que es estequiometría de las reacciones químicas. ¿Sí? Estequiometría. ¿Qué significa? ¿Sí? Ya. A las reacciones químicas podemos clasificarlas según diversos criterios. Ya vamos a ver que existen diversos tipos de reacciones químicas. Por ejemplo, de simple sustitución, de doble sustitución, de composición, de descomposición. Hay otras reacciones que necesitan de energía, entonces, son exotérmicas y hay endotérmicas. Y así les puedo ir enunciando. Ahora, estequiometría dice, es el estudio cuantitativo. Nos habla de cantidad. ¿En qué cantidad intervienen los reactivos y en qué cantidad me dan los productos? ¿No es cierto? Aquí nos dice, verán, una reacción química es un proceso en el cual una sustancia llamado reactivo, al combinarse, desaparece para formar un producto muy diferente. ¿No es cierto? Entonces, parto asimismo para que me entiendan de un ejemplo. Ustedes cuando van a hacer en su casita un asado, una parrillada, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué utilizan? Carbón, decimos, ¿cierto? Esta sustancia tiene al elemento carbono. Ya. Se combustiona, se oxida, o lo que decimos, se quema, porque hay oxígeno en el medio ambiente. ¿Cierto? Si se quema esta sustancia, el carbono nos va a dar como producto
el gas carbono. ¿No es cierto? El gas carbono. Entonces, clarito está el concepto que dice, los reactivos al combinarse desaparecen y se forma otra sustancia muy diferente. ¿No es cierto? Vean, tenemos una parte sólida con un gas y nos produce un gas diferente. ¿Estamos claros? Y se cumple. Un carbono. Dos oxígenos, dos oxígenos. Si vemos la masa atómica, carbono 12, más, ¿no es cierto? Oxígeno, 16 por 2 me da 32. 32 más 12. 44 gramos de los reactivos. El producto tiene que darme 44 gramos. ¿No es cierto? Nunca. ¿Sí? Preguntas. Verán, en las diapositivas está clarito. Una sustancia desaparece para formar una o más sustancias nuevas, mientras que las ecuaciones químicas son el modo de representar las reacciones químicas. ¿Sí? Para saber esta geometría solamente debemos conocer, dice, la ruta del procedimiento. ¿Sí? Moles de los reactivos van a producir moles de los productos. Ya. Aquí tenemos la secuencia. Aquí para calcular vamos a utilizar el número de Avogadro, ¿no es cierto? Si tenemos que utilizar la masa atómica de los elementos químicos, hacer o calcular el mol o masa molecular de las sustancias químicas y transformando a querer averiguar el número de átomos o de partículas utilizando el número de Avogadro, ¿no es cierto? Ya. Aquí tenemos un ejemplo, dice. 2 átomos de carbono más una molécula de oxígeno forman 2 moléculas de monóxido de carbono. Dice, transformemos 70 gramos de oxígeno a moles de monóxido de carbono. Para llegar a moles de el producto debemos pasar primero los gramos de los reactivos a moles, ¿no es cierto? Ya. Entonces tenemos que acordarnos lo que estudiamos sobre mol sobre lo que era número de Avogadro. Entonces, el ejemplo nos dice 70 gramos de oxígeno. 70 gramos de oxígeno, dice, a moles de monóxido de carbono, ¿no es cierto? La ecuación está carbono más oxígeno produce. Verán, por favor. Entonces, ¿qué me dice? Con 70 gramos de oxígeno, ¿sí? Ya. 32 gramos de oxígeno corresponde a un mol de oxígeno. ¿No es cierto? ¿Por qué 32? Utilizando el peso atómico o masa molecular del elemento. ¿El oxígeno cuánto era? 16. 15, ya, 16. Por 2, 32. ¿No es cierto? Ya. Esto, ¿a qué es igual?
Calculadora. A ver, ¿esto a qué es igual? 1 mol de oxígeno, 1 mol, verán aquí. ¿Cuántas moles de monóxido? 2 moles de CO. Entonces vamos simplificando, ¿no es cierto? Gramos de oxígeno con gramos de oxígeno. 1 mol de oxígeno con 1 mol de oxígeno. ¿Cierto? Sí. Tenemos 70 por 2, 140 moles de CO sobre 32. ya, 32. Hacemos la división y nos sale como producto 4,38 moles de monóxido de carbono. ¿Sí? Ya. Tienen que acordarse, por eso le digo, utilizando el peso atómico o masa atómica de cada elemento, calculamos el mol, ¿no es cierto? Sí tienen que acordarse. Te decía, un 12 gramos de carbono, ¿a qué corresponde? A 1 mol de carbono. ¿Y esto a qué corresponde? A 6,023 por 10 a la 23 átomos de carbono, ¿cierto? Tienen que acordarse. Decíamos, por ejemplo, 98 gramos de ácido sulfúrico. ¿A qué corresponde? A 1 mol de ácido sulfúrico. ¿Y eso a qué corresponde? A 6,0. Eso, al núcleo, ¿cierto? ¿Qué sería? Moléculas de ácido sulfúrico. Eso tienen que revisar. ¿Sí? Preguntas. Entonces, les he puesto de tarea 3 ejercicios, ¿sí? Que los pueden resolver siguiendo estos pasos de los 2 ejercicios que están en las diapositivas. ¿Sí? Ya, ahí están los 2 ejercicios modelos para que puedan ustedes realizar, ¿sí?, estos 3 ejercicios. ¿Qué nos dice? Con base a la siguiente reacción, nitrógeno más 3 moléculas de hidrógeno produce 2 moléculas de amoníaco. Contesta. Ya. 70 gramos de nitrógeno, ¿cuántas moléculas de amoníaco van a producir? Y para hacer, por ejemplo, dicen las esencias que se ponen para perfumar las velas, ¿cómo se hace así? O sea, se tiene que sacar el cálculo para hacer la receta. Claro, sí, es midiendo, toca medir, ¿sí? Nos toca medir la cantidad de